Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Me he estado peleando con la ciencia. Sí, Lorena, no se puede acceder al Meet porque no lo pude conectar. Si llegara algún ayudante o adscripto que pueda hacerlo, se conecta, pero no puedo. Así que vamos a salir hoy por Facebook. Si tiene alguna forma de avisarle a sus compañeros, por favor, se agradece. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? Bien. Recapitulemos algunas cuestiones de esta conferencia de Bleichmar, que, como les decía anteriormente, está sostenida en los libros, en el libro anterior, Los orígenes del sujeto psíquico y la fundación del inconsciente. Entonces, esta idea de este plus de placer es una experiencia, vamos a usar ese término genérico, que se produce en un tiempo anterior a que haya un sujeto capaz de aprehender con H la experiencia, como decir, esto me está pasando a mí, estoy experimentando un plus de placer. No, es algo que se produce antes que haya un sujeto. Es decir, la idea de sujeto es una formación secundaria desde esta teoría. Por lo tanto, este plus de placer se produce en un sujeto que está en constitución, en un tiempo primitivo. Esta descarga, la alucinación primitiva, es el prototípico modelo de un pensamiento sin sujeto. Hay pensamiento, pero no hay sujeto. Sino que aquello que se produce en el orden de este plus de placer, las huellas mnémicas derivadas, cuando se activan, acceden al polo perceptual de manera directa, por eso se produce la alucinación. O sea que ya hay pensamiento en el primer momento, no digamos como, no sé si secundario. A ver, ¿podés formular la pregunta nuevamente? Hay, pensamiento como desde un primer momento, digamos. ¿De un? De
Claro, pero es un pensamiento no pensado por nadie, es decir, hay una actividad representacional. En este texto, de mi autoría, Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico, con un nombre bastante ambicioso el texto, allí se profundiza la idea que diferencia pensamientos del pensar. O sea, los pensamientos se vinculan con la actividad representacional. Es actividad representacional. ¿Esto significa, perdón? Sí, claro. Que hay representaciones y está la capacidad representacional. Sí, ya en el ambiente y viene un sujeto a constituirse y introducirse en esa capacidad de la representación. Por eso ya hay un pensamiento antes de un sujeto, porque ya hay representaciones antes de ese sujeto. Reformular la idea, por favor. Dale, no hay problema. Que hay un sujeto que se constituye. Bien. Y se constituye dentro de representaciones que ya están en su contexto, en el ambiente que lo rodea. Es por eso que ya hay un pensamiento, porque hay un otro anterior que le introduce ciertas representaciones. Bueno, ahí estás pensando en el esquema lacaniano. O sea, sería el discurso del otro. O sea, nos insertamos en un mundo representado por el otro humano. Bien. Ahora, lo que plantea Bleichmar es que, vamos a plantearlo en estos términos clásicos, eso sería una condición suficiente pero no necesaria. Que advengamos a un universo con un sistema simbólico que nos preexiste es condición necesaria pero no suficiente para que nosotros podamos representarlo. Es muy importante que podamos dialogar sobre esto para que podamos entender si nos estamos entendiendo. Valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, tenemos un pensamiento, pero el pensamiento no es como nosotros los sujetos ya constituidos lo entendemos. Vamos a un ejemplo que nuestros pensamientos siguen interviniendo, que es en el sueño. En el sueño nosotros no manejamos nuestro pensamiento. Nuestro polo perceptual se ve asediado por representaciones que provienen de este reflujo del inconsciente y se nos ponen en imagen. Ahí soñamos. Pero en el sueño no hay un yo volitivo que conduzca el sueño, que diga voy a soñar con esto, voy a soñar con lo otro, porque si lo hago no estoy soñando, estoy imaginando, que es diferente. Ahora bien, esta palabra que yo estoy usando, que es congruente, imaginación, Bleichmar lo que plantea es que este plus de placer es lo que desvía al individuo de la reiteración del instinto biológico y lo empuja hacia la imaginación radical. Exactamente. Es decir, esta alucinación primitiva, esta imagen ex nihilo, como diría Castoriadis, es lo que nos empuja, nos erradica de la naturaleza y empuja al ser humano a la imaginación radical. A este mundo pensable, representacionalmente pensable. Ahora, esa representación primigenia nada tiene que ver con el mundo real. Freud, o mejor dicho, en el diccionario de Laplanche y Pontalis, entiende por objeto tres cosas. La primera, la segunda y la tercera. ¿Se quedó claro, no? Bien.
La primera, dice Freud, se entiende por objeto de la pulsión. La alucinación primitiva es un buen ejemplo de un objeto de la pulsión. ¿Qué quiere decir? Que se genera o se autoengendra por la mera descarga pulsional. En los sueños soñamos objetos de la pulsión, que es lo que empuja al soñante a soñar. Cuando digo soñar me refiero al mecanismo del sueño, no al soñar de bailando por un sueño. Jamás me olvidaré la presencia de Pastrana en la mesa de Mirta, diciendo Pastrana soñador. Estaba en la mesa de Mirta, después se enamoró de Nazarena Vélez, se pudrió todo, Tinelli los cargaba como en el colegio secundario, pero Pastrana era soñador, él se ganaba la vida como soñador. Eso no es el sueño del que habla Freud, porque Freud no participó en Bailando por un sueño. Intentó hacer un reality bailando con su psicoanalista, pero no prosperó por cuestiones transferenciales. Bueno, pasado este momento de dispersión, estos pensamientos son pensamientos anteriores a que haya un sujeto, es decir, el pensamiento, el objeto como objeto de la pulsión. Y tiene esta propiedad de, como diría Pierre Olagnier, se autoengendra. En tanto se produce excitación, la psique alucina el objeto y descarga. Y presten atención a esto que es muy importante. Si no hay un yo lo suficientemente constituido, fortalecido, o no hay barrera de la represión que detenga esta moción pulsional llega directo al polo perceptual. Y si llega directo al polo perceptual, lo que se produce es un absceso pulsional en la percepción. Estoy a punto de decir conciencia, pero conciencia implica un grado de organización. ¿Preguntabas algo? Repito, si no hay nada que detenga esta moción pulsional adviene al polo perceptual, esquemita del peine. ¿Recuerdan el esquemita del peine del capítulo 7 de la interpretación de los sueños? Que en realidad no es un peine, o es un esquema óptico, o en su defecto un esquema eléctrico. No sé quién le puso el peine. No es un peine. A lo sumo será un cepillo porque tiene pocas patas, pocos dientes. Pero es un esquema óptico, un esquema de transferencia de un sistema a otro. Entonces ahí se produce una alucinación. Si se produce esa alucinación, hay representación, pero no hay sujeto. Estos serían pensamientos. No dice el bebé, ¿cómo voy a alucinar el pecho? ¡Wow! Dice, ¿qué pecho alucinante? Tampoco dice eso. No, Freud utiliza el término figurabilidad, es decir, adquiere imagen, es imagen sensorial, es todo junto. En realidad no tenemos un bebé como para preguntarle, pero podemos inferir que es una vivencia muy masiva, que a lo mejor en ciertas patologías graves lo podemos encontrar en las alucinaciones. Freud continúa su desarrollo diciendo que, o mejor dicho, Laplanche y Pontalis, que bueno, este sería cuando se habla de objeto en psicoanálisis se habla en tres dimensiones. Una es el objeto de la pulsión. La segunda forma en la que se usa objeto es como objeto amoroso.
Cuando decimos objeto amoroso estamos hablando del par elección de objeto e identificación. O sea, Freud en los textos del 14 deriva esta idea que hay una partición entre lo que es el objeto identificatorio y el objeto amoroso. Esto en la metapsicología freudiana lo pueden encontrar. Está el famoso nuevo acto psíquico, que bueno, la identificación, se debate cuál es el nuevo acto psíquico. Las viejitas kleinianas con piedras en la cartera revoleando, combatiendo su idea, los anafreudianos peleando por el otro lado, corridas en las populares. ¿Cuál es el nuevo acto psíquico? Bueno, eso el psicoanálisis lo debate. Lacan da su versión de que es la identificación. Mucha gente dijo automáticamente amén. Pero bueno, ese nuevo acto psíquico, algo debe sumarse al autoerotismo, que es un objeto de amor externo. Entonces, cuando hablamos de objeto en psicoanálisis, hablábamos primero objeto de la pulsión, luego objeto amoroso, objeto de placer. Pero si hablamos de un objeto de amor, estamos invocando ya una estructura sumamente más compleja, que es el narcisismo. Recordarán en Introducción del Narcisismo que Freud va a plantear el enamoramiento como una patología narcisística. Habla de las parafrenias, del dolor orgánico. Está esa famosa metáfora del dolor de muelas, ¿no? ¿Recuerdan todo esto? Y el enamoramiento, al que se sumará posteriormente la masa, como un desbalance narcisístico. En el enamoramiento, para Freud, hay un desbalance narcisístico. Él lo plantea en términos prácticamente patológicos. Probablemente lo haga Freud porque está pensando en los amores transferenciales masivos de las pacientes histéricas a la figura del médico, el amor transferencial, casi un amor delirante. Estas mujeres jóvenes y bellas que se enamoraban de un viejo pelado y feo, levantaba algún tipo de sospecha. En esa época no había Mini Cooper, ni moto de agua, ni nada. No era narco, era el analista, decían. Bueno, chiste muy malo, disculpe. Pero llamaba la atención ese fenómeno, esos enamoramientos masivos. Estamos hablando de una situación de época que era bastante habitual, y Freud, cuando descubre el amor de transferencia, lo plantea primero como un obstáculo a la terapia. Luego va modificando su lectura de esto. Entonces tenemos esta idea del objeto, reitero, objeto de la pulsión, objeto de amor, es decir, algo que está fuera del cuerpo, que está fuera del yo, pero es incluido al yo como objeto amoroso. O sea, en el narcisismo se produce esa indistinción entre el yo y el objeto. O sea que no hay un pensar, o sea que no hay sistema. Digamos, hay una parte del amor que no se puede pensar. El pensamiento, digamos, como en el primer momento. Hay una mixtura. En el primer momento es un objeto de la pulsión. Ahora, uno no se enamora de algo que no existe. El objeto amoroso tiene una existencia real. Ahora, lo que yo deposito sobre ese objeto amoroso tiene que ver con un aspecto de mi narcisismo y no necesariamente una propiedad del objeto real. Por eso, a veces el amor duele tanto. Nos desilusionamos, porque lo que creíamos amar resultaba no ser tan así. Esa idealización del objeto amoroso. Freud tiene una visión un tanto, digamos, clásica del amor, en el cual tiene que ver con esta idealización, que no es lo mismo que una figura despierte un gran deseo sexual. Porque uno puede decir, me atrae semejante persona, pero no necesariamente considero que es una buena persona, que es para toda la vida. No, estamos hablando de un enamoramiento que produce una fascinación la otra persona. Es perfecta, es perfecto.
es perfecto, ya no sé, pero somos tal para cual. Es mi media naranja y el que ve de afuera ve una nuez y una pelota de básquet. Y dice, ¿qué tienen que ver? Que son duras las dos. Pero nada que ver. Pero ellos se ven, el mundo puede explotar y siguen de la manito mirando la catástrofe con una sonrisa. Ese estado de semipavotez que genera el amor. ¿No? Bueno, dicho esto, estamos hablando de que el objeto amoroso tiene una existencia real, pero esa existencia real está bañada, usemos esta palabra metafórica, de nuestra fantasmática. Lacan diría la falta, dar lo que no se tiene a lo que no lo es, y como dijo un amigo borracho, y a quien no se lo merece. Dar lo que no se tiene a lo que no lo es y no se lo merece, diría. Eso no se lo merece es un agregado mío, pero es la famosa frase de Lacan, la fórmula del amor. Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. ¿Qué sé yo? Es media rara esa frase. A mí esas cosas de Lacan, que todos quedan impactados y después cuando te pones a pensar, ¿qué dijo? No entiendo. No es que la anoréxica no come nada. O sea, vos vas a un restaurante con la anoréxica y te pedís una Suprema Maryland. Y ella te dice, no, tráeme el plato, así como está, con los cubiertos, y ves que come nada. O sea, son esas cosas que a mí queda muy bien decirla en un congreso, todos terminan con admiración porque llegaste a esa conclusión. Pero yo sigo sin entender qué se quieren decir con esas cosas. Hago así. No, porque la anoréxica no es que no come, así, el gesto es, no es que no come, Gil, falta que diga, come nada. Y yo hago así. No entiendo. Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. O sea, es como una estafa, sería una cosa así. Bueno, qué sé yo. Será por eso que tropiezo con la misma piedra, porque ahora me puse mal. Mozo, un whisky, por favor. Bueno, llegamos al tercer modo o forma en el cual se utiliza el término objeto en psicoanálisis, que es objeto de conocimiento, en su dimensión clásica de la filosofía. Ahora, quien se vincula con un objeto de conocimiento es el yo. Hagamos un esquema muy precario, pero en estos tres usos del término objeto en psicoanálisis podríamos decir, en tanto objeto de la pulsión sería, comillas, una instancia pre-yoica. No es necesario un yo constituido para que este modo de representación del objeto advenga. En los sujetos constituidos, digámoslo de forma esquemática, esta modalidad aparece. ¿Dónde aparece? En el sueño, en las famosas formaciones del inconsciente, el lapsus, el acto fallido. A lo mejor en cierto sueño diurno puede aparecer, en el fantasear y en la asociación libre. A veces, no sé por qué se me ocurrió esto. ¿Por qué? Porque aparece este modo del pensar en donde el yo se ve llevado por los pensamientos. Digamos, la asociación libre en cuanto técnica tiene esta propiedad, es tratar de dejar en suspenso el acto volitivo del pensamiento, como si esto fuera posible. Después aparecen en ciertas formaciones, yo diría más patológicas, estos pensamientos evacuativos, esas personas que se le escapan los pensamientos y que no son conscientes de lo que dicen. Estamos hablando no de alguien que se hace el distraído con lo que dice. Estamos hablando de alguien que se le escapan los pensamientos de la cabeza. Hay un texto, no recuerdo en este momento, de Piero Lanier,
que se inicia con una situación donde ella es consultada, viene una pareja y el marido dice: mi mujer está totalmente loca, dice todo lo que piensa. O sea, ese no filtro, un pensamiento evacuativo. Bueno, Bion hizo sus trabajos bastante rigurosos sobre estos pensamientos evacuativos. La segunda instancia, estamos hablando de que estos pensamientos no solamente componen el yo, sino que el yo es de alguna manera proyectado hacia los objetos. Si uno se aviene a la teoría clásica, y esto obviamente cuando digo teoría clásica es porque hay otras versiones y esto puede ser de alguna manera cuestionable, en el enamoramiento, el amor es un estado narcisista, por lo tanto de alguna manera siempre me enamoro de mí mismo. Sé que hay algunas personas que están reconsiderando lo que estoy diciendo, pero sí, siempre que uno se enamora, de alguna manera se enamora de uno mismo. ¿Por qué? Porque el otro me trae supuestamente la falta, pero la falta es mía. ¿Se entiende? Eso no significa que la otra persona tenga propiedades y que, digamos, un amor es más patológico cuando más distorsiva es ese encuentro entre lo que yo proyecto y lo que me vuelve. Ahora, en estos tiempos que la violencia de género está tan en el tapete, muchas de las situaciones donde se producen crímenes en parejas, digamos, donde hay un vínculo entre el agresor y el agredido, o la agresora y la agredida, bueno, y todos los juegos de palabras que esto permita, se da en el contexto del enloquecimiento del vínculo por estos desbalances narcisísticos, los celos, las celotipias, los celos son una gravísima patología narcisística. Los celos son enloquecedores y criminales. ¿Cómo le va? Hay una ya vieja película, creo que francesa, que se llama La maté porque era mía. No sé, ya no recuerdo más que el nombre de la película, la vi hace tiempo, pero bueno, el tema de los celos. El sábado, el túnel. Claro, se va enloqueciendo. Una cosa, a ver, los celos no tienen ningún contacto necesario con la realidad, es como una paranoia. Si yo veo a mi esposa besándose con un sujeto desconocido en la parada del colectivo y le digo ¿qué estás haciendo?, no es un ataque de celos lo que estoy teniendo. O si ella llega y me encuentra en mi casa con otra dama haciendo cosas que no corresponden, estoy con un lenguaje un poco moral porque no quiero ser más gráfico, y ella me dice algo, yo lo que pasa es que vos sos muy celosa. Lo que pasa es que yo soy swinger y vos no. Eso ya sería un acto de cinismo bastante considerable de mi parte. Bueno, yo te dije que quería abrir la pareja y vos no me escuchaste. ¿Cuándo me lo dijiste? Cuando te estaba yendo al supermercado yo te dije, no, y se fue. Y no me contestaste. Y ahora yo estoy... Bueno, eso es otra cosa. Ahora, los celos son delirantes. Es el pensamiento constante de que la otra persona encuentra el objeto de amor en algo que no soy yo, dicho de manera decorosa. Y vivo pensando que eso es una realidad paralela. Bueno, esto es un estado narcisístico, obviamente patológico. Yo no le escapo a la palabra patología. Podemos hablar de salud mental, pero no de patología. Sí de salud, pero no de patología, no vale. Algo me falta. Ahora no le digo patológico cualquier cosa, y cuando digo patológico no me refiero que hay que ir a medicarlo ya
o encerrarlo o esas cosas, pero estamos hablando de un plus de sufrimiento inabordable por el sujeto y que no puede incluso entender a veces que eso es sufrimiento, porque el celoso está absolutamente convencido de que tiene razón e interpreta sistemáticamente todo en esa dirección. Y a veces para salvarse del sufrimiento mata al objeto. Bueno, estamos hablando de situaciones muy graves, pero esto estaría dentro de este otro tipo de uso que tiene el término objeto, que es objeto narcisístico, objeto amoroso. O sea, el objeto amoroso es un objeto que, si bien está en la realidad, sé que existe en la realidad, no lo estoy alucinando, está investido masivamente de propiedades narcisísticas. Ustedes conocen o habrán escuchado esa célebre frase, el pasaje del enamoramiento al amor. Digamos, en el amor ya no estaría esa etapa de idealización total, sino que hay un reconocimiento, dicho rápidamente, más real del objeto. Uno acepta al otro con sus defectos y se acepta a sí mismo con sus defectos hacia el otro. Eso de lo que habla Rolón y toda la gente, como que sería lo ideal que hay que llegar, etcétera, etcétera. Y está buenísimo si pasa, y está buenísimo lo anterior también, si no te la pones. Bueno, pero siguiendo con este razonamiento, recién el objeto de conocimiento es un objeto que es una construcción cultural. En esto, Bleichmar sigue a Castoriadis, porque en los años 90 ella se vio fuertemente influenciada por el pensamiento del greco francés, que dicho sea de paso, Castoriadis tiene una historia muy interesante. Él nace en Grecia, él se afilia al Partido Comunista Griego, empieza a tener algunas ideas que discrepan con las hegemonías del Partido Comunista, teme ser asesinado porque allá las ideas se discutían de esa forma y se escapa a Francia. Y allí no temió ser asesinado, sino que aparentemente le fue un poco mejor. Participa en las actividades del Mayo francés con un seudónimo, Cardan Castoriadis, etcétera, etcétera. Escribe en la revista Civilización o Barbarie, se conecta con el psicoanálisis y entre esa conexión con el psicoanálisis establece matrimonio con Piero Lanier, y el mismo año que Piero Lanier escribe La violencia de la interpretación, Castoriadis escribe La institución imaginaria de la sociedad. Podríamos pensar que hay un diálogo entre los autores en esas dos obras y que la pareja, por la longitud de los textos, habría tenido poco sexo durante todo ese año. Este es un chiste que hago todos los años, ya cada vez se ríe menos gente. Pero no importa, yo voy a seguir haciéndolo porque me resulta muy gracioso. Bueno, entonces hay una conexión en esto, porque la pregunta que aparece tanto en la violencia de la interpretación como, diría, es una pregunta rectora en la institución imaginaria de la sociedad, es cómo lo histórico-social, o bajo qué modo lo histórico-social tiene algún registro de inscripción en el aparato psíquico, y qué estatuto metapsicológico puede tener. ¿Qué estatuto metapsicológico tiene lo histórico-social en el aparato mental? Si se hacían esas preguntas, entiendo que esa pareja duró poco tiempo, porque es una pregunta bastante complicada. Digo esto y me atrevo a hacer algún tipo de salvedad, que vivimos una época muy compleja para el psicoanálisis, porque se le empieza a decir psicoanálisis a algo que no lo es. Con eso recuerdo la vieja anécdota de Einstein, que dicho sea de paso, fui a ver Oppenheimer el sábado. No sabía que iba a explotar con más virulencia la bomba atómica o mi vejiga,
3 horas de película. Salí corriendo del cine empujando gente. Entré como el cabezón Ruggeri al área rival y dejé un agujero en el migitorio. Porque la verdad que uno va con los chicos al cine, piden Coca-Cola, pochoclo, todo eso, y uno va incorporando, pero no va evacuando en la misma proporción. En un momento intenté sudar, a ver si podía evacuar por otro lado, entonces empecé a hacer un movimiento peristáltico rápido en el asiento, cosa de poder ir largando algo de líquido. No funcionó porque la vibración estimuló más la vejiga, y ya al final no sabía si la tercera bomba iba a ser, o sea, si la hinchada norteamericana dice quiero tirar la tercera, rajemos. Y si los alemanes quieren decir quiero ganar la tercera, se viene otra guerra mundial. Hay que tener cuidado con lo que se canta en la cancha. Espantoso el chiste, pero no importa. Siguiendo con esta línea, Einstein, hay una famosa cena que le preparan en su universidad cuando llega, entonces unas señoras muy pitucas que siempre donan dólares a los proyectos como se llama, filantrópicos. Le preguntan a Einstein, bueno, ¿usted podría decirnos de qué se trata la teoría de la relatividad? Yo contesta negro, ¿no? Entonces Einstein le explica la teoría. Y las señoras con sus joyas y sus carteras brillosas se quedan mirándolo perplejas. Y no entendimos. Bueno, voy a explicar de otra forma. Entonces Einstein ensaya otra explicación. Y las señoras, viste, se miran así, dicen, no entendí. Bueno. Voy a explicárselo de nuevo, una tercera explicación. Cuando va la tercera explicación, dice, ¿entendieron? Sí, perfectamente. Bueno, bárbaro, pero esa no es la teoría de la relatividad. Con el psicoanálisis está pasando algo parecido. Se está hablando de algo que ya no es el psicoanálisis y me atrevo a plantearlo, después de una etapa de fuerte filosofización de la teoría psicoanalítica. Ahora estamos frente a una poderosa sociologización del psicoanálisis. Es decir, todo se explica por una causalidad social. Si lográramos una sociedad justa y tendríamos un orden legal lo suficientemente acorde a los deseos de la masa, y habría un gobierno que nos garantice esa masa y ese paquete de leyes, finalmente lograríamos tener una sociedad sana como nosotros queremos. Y aparece la libertad avanza y te gana las elecciones en las PASO. Entonces algo de esto no está funcionando. Bajo un tono de furia. Entonces la pregunta no es esa, la pregunta es si no nos estábamos planteando mal las cosas desde otro lugar. Y vuelvo a Pastrana como el soñador. Bueno, con que soñemos un mundo, no necesariamente ese mundo va a ser mejor. Es decir, llevar al psicoanálisis a plantear que es la fórmula de esa sociedad perfecta que si construye leyes acorde a estos deseos, si tenemos un Estado que nos garantizara eso no es psicoanálisis. Evidentemente, quienes postulan este tipo de ideas no han leído El malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión, no han leído psicoanálisis. Porque la violencia cambia con las épocas, la perversidad cambia con las épocas. Nosotros no podemos evitar un rasgo de nuestra especie. En esto no dista de lo que estamos hablando acá. Estos primeros movimientos del aparato mental producen una desestabilización inherente a nuestra especie, inherente a la constitución psíquica de todo individuo, que va a incluir la crueldad y la violencia, es decir, el ataque al objeto. Melanie Klein hizo una escuela de todo esto. La teoría del sadismo primario. El objeto no solamente es amado, es atacado.
es agredido. Entonces la pregunta de Castoriadis y Piero Lanier es especialmente interesante a la hora de hablar desde el tercer modo del objeto, que es el objeto del conocimiento, porque el objeto del conocimiento no es un objeto autoengendrado, ni es un objeto amoroso, es un objeto cultural, producto de este largo rodeo y de esta larga marcha, citemos a Mao en esto, que ha hecho la especie humana para construir representaciones culturales y las tecnologías culturales. Si leemos autores como Vygotsky, Brunner y la línea del construccionismo social, tanto el soviético como el norteamericano, estamos hablando de que este objeto de conocimiento siempre está en el plano del objeto de la cultura. Es válido, pero el objeto de la cultura siempre va a aludir al yo. Es un objeto que solo puede conocer el yo humano, no otro. Por lo tanto, en la escuela aprendemos objetos de la cultura. ¿Por qué sigue a Castoriadis, Bleichmar, en estas ideas? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer un texto del mismo Castoriadis que se llama El estado del sujeto hoy, que está en Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación. Es un texto del año 86. Cuando dice el sujeto hoy, hoy es el 86. Mientras Castoriadis escribía esas páginas, Maradona dribleaba entre la defensa y el mediocampo británico, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y le hacía el gol con la mano. Shilton, vos no lo viste, a vos te lo contaron. Declaración del Diego. Dixit. En el estado del sujeto hoy, Castoriadis cuestiona fuertemente el establishment lacaniano parisino, hegemónico, del psicoanálisis francés y, por qué no decir, también argentino. Y Castoriadis plantea que se empieza a decir por sujeto un montón de cosas, por lo tanto, como hablaba la clase o clases anteriores, el sujeto es extraído de la filosofía y puesto en el plano del psicoanálisis. Recuerdan que les hablaba de la metáfora heideggeriana. O sea, hay una especie de secuestro exprés del concepto en donde el sujeto, que era propiedad de la filosofía, lo traemos al psicoanálisis, el sujeto es nuestro, al mejor estilo casita robada, vos armaste el pocito, yo saqué la carta, te lo saqué, ahora el sujeto es del psicoanálisis y no es más de la filosofía, venía a sacármelo. Y están los filósofos corriendo a los psicoanalistas en el arco que da el palomar. O sea, esto que aparece acá, también lo que vamos a ver es que en estos tiempos de esta filosofización también tenemos una idea de un sujeto en cuanto sujeto social. Y esta idea de un sujeto en cuanto sujeto social es un sujeto fuertemente sociologizado. Estamos frente a una tendencia sociologizante del psicoanálisis que se le hacen decir muchas cosas que el psicoanálisis no dice. O si las dice parcialmente en un contexto mucho más amplio, en donde en la medida de que yo avanzo en mi idea sociologizante, paso a desconocer automáticamente el grado de violencia de mi avance. Porque siempre somos todos buenos. No se olviden de ello. Entonces Castoriadis plantea que el sujeto es producto de una estratificación. Esta palabra
Al Cornelius le encantaba, estratificación. Y esta estratificación, plantea Castoriadis, se da entre lo viviente, lo fantasmático y lo histórico-social. Entonces, ¿qué plantea Castoriadis? Lo viviente tiene que ver con la materia viva. El ser humano como algo viviente. Cuando dice viviente no dice biológico, dice viviente. No nos vamos a detener aquí. En el segundo plano va a hablar de este aspecto fantasmático, es decir, objeto como objeto de la pulsión, objeto de placer. Y acá es donde se produce este decalaje, este deslizamiento entre el instinto y la pulsión. Es decir, esta producción fantasmática, producto de la pulsión. Ahora, el punto del histórico-social, acá es donde se complejiza, porque Castoriadis usa el término sublimación, que es un concepto sumamente polémico en la historia del psicoanálisis, porque estaríamos hablando de una pulsión en el yo. Freud utiliza conceptos a veces en un sentido general, después desarrolla la idea más formal. Podemos dar el mismo caso con la noción de pulsión. Antes de pulsiones y sus destinos, el término pulsión tiene que ver con todo impulso. Y Freud va a hablar de pulsión de saber, pulsión de dominio. Es como que la pulsión está descrita por el objeto, no por el mecanismo. A partir de los textos del 14, cuando Freud habla de pulsión, habla de algo más específico. Bueno, con sublimación pasa algo parecido. La sublimación es como aquel modo de que se realiza la pulsión eludiendo la represión. Pero también sublimación es una metáfora de la química, que es cómo pasa una materia de un estado salteando un estado del medio, es decir, del hielo al vapor, y no pasa por un estado líquido. Eso le dice sublimación. El concepto de sublimación freudiano es un concepto, yo diría, que se acerca más a la química, pero juega con esta idea de lo sublime. Se ha entendido la sublimación como un acto elevado, sublime. Este juego de palabras es posible, pero es como la pulsión pasa, por ejemplo, una producción artística sin haber sido mediada por la represión. El sublimador es un artista compulsivo, no puede parar de pintar, no puede parar, es un sentimiento, no puede parar, como dice la canción, no puede parar. Un músico que sublima con el instrumento está 14 horas por día con el instrumento, puede llegar a tocar muy bien, pero sufre, no disfruta, sufre. ¿A qué voy con esto? Está bien, estoy yéndome un poco por las ramas, pero ya vamos a volver. Ahora, cuando Castoriadis habla de lo histórico-social, está diciendo que hay una producción cultural que debe sumarse a algo más, no alcanza con la actividad pulsional. Voy a dar un ejemplo que doy todos los años. A mí me gusta dar clases. Es una actividad que disfruto. Creería que es lo único que me sostiene en esta institución, poder estar dando clases. Después todo lo otro empieza a desmoronarse, pero esto lo disfruto realmente. Ahora, cuando uno da clases, habla. Y uno podría decir que uno podría estar guiado por una pulsión oral, si nos remitimos a la dimensión fantasmática. Poder dar clases es una apuesta en práctica de pulsiones orales. Ahora, para dar clases, teóricamente uno debería saber y articular conceptos. Se pone en juego el conocimiento de la cultura. Por lo tanto, una dimensión netamente pulsional es insuficiente, porque si yo solamente daría clases para satisfacer mis pulsiones orales, estaría acá haciéndome gárgaras, haría sonidos con la garganta, sonidos guturales, sería algo más cómico, gritaría, haría sonidos raros y caería extasiado al suelo.
masticaría cosas, tragaría cosas. O sea, si yo solamente hiciera una gala de una pulsión oral. No. Uno se instruye y se enlaza con la cultura para poder transmitir estas cosas. Es decir, es un desarrollo más complejo. Ahora, para que esto suceda, el yo tiene que estar constituido. Por lo tanto, quien interactúa con las representaciones histórico-sociales es un yo constituido, pero no deja de reunir de alguna forma y de integrar los otros estratos, porque uno en la docencia busca reconocimiento, busca una interacción con el otro, quiere aprender, no solamente alcanza con el placer de órgano, en términos freudianos. Por lo tanto, el conocimiento implica que nuestro aparato psíquico haya logrado ciertos procesos constitutivos que no vienen dados naturalmente, son producto de este largo desvío. Y cuando podemos ubicar al yo, recién ahí podemos hablar, como diría Bion, y de esto se apropia Silvia Bleichmar, de este aparato capaz de pensar los propios pensamientos. En esto Bleichmar sigue a Bion, el inglés. Que lejos de festejar se lamentó cuando Maradona le hizo el gol. Oh shit, dijo. Porque era inglés. Es decir, en este primer objeto de conocimiento, el objeto de la pulsión, no hay un aparato capaz de pensar los propios pensamientos. No es porque estamos en un tiempo anterior. Cuando estamos hablando de un objeto amoroso narcisístico, ya hay un yo constituido, pero digamos débilmente formado. Quien cantaba El amor es más fuerte, Tanguito, hace algunos años atrás, en una canción apócrifa, porque no era de él, es una canción para la película, para Freud, el amor no nos hace más fuertes. El amor nos debilita las funciones yoicas, debilita nuestra capacidad de pensamiento, pero como estamos gozando no nos importa. En el mejor de los casos, si el amor es correspondido. Ahora, si el amor no es correspondido, uno le atribuye algo que no lo es, probablemente. Acá Lacan tiene razón. Quizás Lacan hablaba más del amor no correspondido que del amor correspondido. Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es porque no le dieron pelota en ese caso. Pero estamos debilitados. Estamos debilitados en nuestro pensamiento, en nuestra captación de la realidad. El fanatismo también tiene esta propiedad. El fanático no piensa. Está tan convencido que no piensa. Entonces, en conclusión, lo que podemos ir viendo es que estos tres modos en los que se presenta el objeto implican mecanismos mentales distintos. Y subrayen si tienen resaltadores, si tienen rosa como el de Barbie, mejor. Resalten la palabra mecanismo. Hay tres mecanismos distintos. O hay un predominio de mecanismos diversos. En el caso del objeto de la pulsión, el mecanismo será
la realización pulsional, el autoengendramiento, la descarga. En el caso del objeto de amor, estamos hablando de los mecanismos narcisantes. Podríamos decir las identificaciones, primarias y secundarias, si les gusta. Y en el tercer caso, el objeto de conocimiento, estamos hablando de los mecanismos de aprehensión del yo para conocer. Para lo que nuestro aparato mental ya tiene que haber resuelto algunas instancias. Porque el narcisismo puede ser un obstáculo al conocimiento. Esta idea que tanto se difunde que uno debe aprender lo que le gusta, no es errónea, pero no es exacta. El narcisismo suele ser el principal obstáculo al aprendizaje. En personas que no están psicóticas, en personas que no están seriamente afectadas. Sylvia Schlemenson, en el primer capítulo de su libro, El aprendizaje, un encuentro de sentidos, texto clásico de esta cátedra, inicia sus desarrollos planteando que el aprendizaje no está directamente relacionado con una problemática de la inteligencia, en tanto caudal cognitivo, sino que va a hablar de una predisposición psíquica. Es decir, para hablar de esta predisposición psíquica al conocimiento, tenemos que hablar de un individuo con un yo lo suficientemente constituido y narcisísticamente equilibrado para poder aceptar que otro tiene algo para enseñarte y que uno tiene algo por aprender. Esas serían las condiciones óptimas para el aprendizaje. ¿Preguntas? Voy a darles la consigna para el trabajo, para la promoción, después la voy a publicar. El trabajo se puede hacer en grupos hasta 4 integrantes. Si alguien me pregunta, somos 5, yo le voy a decir 5 es más que 4. Y si me dicen somos 3, 3 es menos que 4, puede. 2 también es menos que 4, 1 es menos que 4, puede, pero más que 4, o sea, de 5 en adelante, ya no. Porque no falta quien viene y pregunta en algún momento, somos 9, ¿podemos hacer el trabajo juntos? No, porque 9 es más que 4. Si es divisible y el resultado de la cuenta da menos que 4, pueden dividirse en 2 grupos menores que 4. Pero no falta quien viene y te hace la pregunta, después que uno lo reitera muchas veces. Entonces, nuevamente, se puede hacer en grupo hasta 4. Más no, pero pueden ser 4, porque 4 es igual a 4. El trabajo tienen que escribir un texto, monografía, ensayo, en donde a partir de una problemática específica del campo de la psicología en educación o a raíz del desarrollo de uno o una serie de conceptos, articulen las 4 unidades del programa. Tienen que estar presentes en el trabajo las 4 unidades del programa. El trabajo tiene que tener una extensión
no muy larga, de entre 8 y 12 carillas, escritura obviamente normal, letra 12, espacio 1,5, no una letra por hoja o letra en 35. Lo convencional. El trabajo tiene que tener obviamente una carátula donde estén detalladas el año de la asignatura, el docente, los integrantes del grupo. No usen apodos. Una vez un año puse un apodo: somos fulano y cookie. Bueno, he vivido cosas muy intensas en esta institución. Los nombres de los integrantes del grupo, obviamente sus legajos. El trabajo tiene que tener una introducción, y en la introducción ustedes tienen que plantear lo que quieren hacer. La introducción no puede tener más de una carilla, si no, no es una introducción. Nos interesa esto, por esto, y vamos a articular esto por esto. Queremos hacer esto. El desarrollo, que puede estar dividido en subcapítulos. Hay gente que a veces le pone un índice. Queda bien, pero no es necesario. Un desarrollo, donde ustedes desarrollan el cuerpo de las ideas. Y finalmente una conclusión. Y la conclusión es una conclusión. Una conclusión también no puede tener 4 carillas. Una conclusión tiene que ser también una carilla. Les planteo una fórmula. Ustedes tienen que lograr que entre la introducción y la conclusión, si uno los pegara, fueran como un texto. Esto me lo enseñaron en el doctorado. Cuando vos escribís la introducción y la conclusión, el que lee eso tiene que saber qué hiciste. No que empezaste a hablar de una cosa y terminaste hablando de otra. Obviamente la bibliografía tiene que ser predominantemente la de la materia. Se pueden traer una idea citada de otro autor, pero me han presentado cosas a veces que son textos maravillosos, pero no tienen nada que ver con la materia. Una vez le dije, seguramente usted se va a sacar una muy buena nota en la materia que presentó esto, porque acá no tiene nada que ver. Pero el texto estaba muy bueno. ¿Alguna pregunta? Fecha posible de entrega. El parcial va a ser el 4/10, o sea, sería 4 de octubre. Y el trabajo podrían entregarlo, yo diría, el 11 de octubre, para no ponerle la misma fecha, digo. Si ustedes ven las clases, están grabadas, leen la bibliografía, ven clases de otros años, me enteré que están circulando clases desgrabadas también de otros años. O sea, hay un mercado negro alrededor de todo esto, y yo no cobro un mango. Voy a tener que intervenir. A ver, es muy difícil pifiarle. Una pregunta. Sí. ¿Yo puedo hacerlo con la comisión del teórico, con alguna compañera de la comisión del teórico de las 6? ¿O tiene que ser de este teórico? Esa pregunta no me la esperaba. Y tiene que hacerlo con alguien de acá. Con este teórico. Sí. Porque el otro es otro teórico que evalúa a otro docente. Ah, Profe, en los prácticos nos dieron otro trabajo. No es el mismo. ¿Qué trabajo le dieron? También con bibliografía de la materia, trabajar sobre alguna problemática que nos interese respecto al campo de la educación. Pero- Yo cómo pasar. ¿Pero por qué le dieron ese trabajo? Pero pensé que era el mismo. No. En realidad el parcial es un parcial individual y escrito. No sé por qué le dieron ese trabajo. No, es un trabajo aparte, el parcial sigue siendo el mismo. Bien, es otra cosa. Este es el trabajo por la promoción, Bien. que está en el programa.
Habrá sido una cuestión práctica que le dio el docente. Esto está establecido por la cátedra, está en el programa y está en un texto que yo le envié a todos los docentes. No les pueden tomar algo que no corresponde. Si es un trabajo que le da al docente a modo de ficha, bueno, es una estrategia didáctica del docente. Pero la materia tiene 2 parciales escritos, individuales y escritos, y tiene el trabajo por la promoción, que es lo que figura en el programa. Este es el trabajo por la promoción. O sea, tienen que tener en los 2 parciales notas arriba de 8, sin recuperatorio, y la aprobación de este trabajo. Porque lo que significa es que ustedes pueden acceder a aprobar la materia sin un examen final. Y eso requiere mostrar una solvencia en la asignatura. Entonces, los parciales son individuales y este trabajo permite la modalidad grupal. No es obligación, porque siempre aparece la pregunta insólita, pero yo sí o sí hay que rendir en grupo. No. Hay un Tinder académico que está dando vuelta donde uno busca un partener para hacer trabajo, si quiere. Pero hay preguntas muy insólitas, o sea, los trabajos se pueden hacer 1, 2, 3 o 4 integrantes. Ya más no, se puede menor o igual que 4. Lo que hacen en las comisiones desarrollan sus estrategias, pero tienen que tomar un parcial. Yo voy a refrescar esta idea y el parcial sería, aparentemente, si Bedelia nos confirma la fecha, el 4 de octubre, para tener 15 días para si hay recuperatorios, etcétera, etcétera. Igual se da la nota, digamos, si es el 4 se daría el 11, ¿no? Se tocaría el día que se da el... Cuando el docente tiene la nota. O sea, lamentablemente esto es algo que nunca hemos podido resolver por cuestiones de calendario académico. O sea, el estudiante asume un riesgo, vamos a decirlo así, de rendir el parcial y hacer el trabajo. Si se sacó un 5 en el parcial, lamentablemente pierde la posibilidad de promocionar, aunque haya hecho el trabajo y el trabajo a lo mejor esté bien. Esto... Se da, pero no hay que, vamos a hacer como un coloquio de que hay que ponerlo ni nada de eso, o... Lo ideal sería poder hacer un último encuentro con los trabajos a modo de coloquio, pero a veces no nos da el año académico, se nos termina si hay una catarata a veces. Y si el año viene como pinta, que se está empezando a calentar la... Vamos a ver qué pasa. O sea, la idea sería poder hacer un cierre. Pero, bueno. Profe, Sí. grupo de hasta 4 integrantes, o sea que uno también es considerado grupo. Exactamente. Es una unidad. Se puede de a uno. O sea, vamos de nuevo. 4 es igual a 4. 3 es menor que 4. 2 también. Y 1 también. 0 no. Porque 0 es el no grupo y el no estudiante. Bueno, dejamos aquí.